recopilar información, por ejemplo, ¿qué podríamos? De las edades de repente, de los distintos salones, de las estaturas de los distintos estudiantes, podríamos comparar universidades, no sé. Si hacemos muestreo, podríamos ver, por ejemplo, ¿no? La proporción también, en este caso, de personas, de repente, ¿con qué enfermedad? ¿Qué puede ser común dentro de los estudiantes? Gastritis. Gastritis, anemia. También, ya bueno. ¿Obesidad? ¿Obesidad también puede ser? Sí, obesidad también. También podríamos ver la obesidad. Depresión. ¿Quién le echamos la culpa? Ya, entonces, bueno, ya sea en este caso mediante el planteamiento de un experimento o un muestreo, vamos a obtener nosotros información. ¿Para qué? Bueno, esa información la vamos a utilizar para, en este caso, poner a prueba las hipótesis, ¿no? Así, si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la decisión va a estar en torno a la hipótesis nula. Entonces, acá vamos a tomar la decisión. Bueno, hay que seleccionar el estadístico cuya distribución quede completamente especificada en la hipótesis nula. Entonces hay que seleccionar el estadístico, es decir, la distribución muestral. ¿Qué estadístico? Estadístico Z, chi cuadrado, F. Y eso de qué va a depender es prácticamente el cuadrito que hicimos la semana pasada en intervalos de confianza. Es lo mismo. Si conocemos, por ejemplo, para la media, si conocemos la varianza poblacional, Z. Si no conocemos, T distribuye. Si queremos hacer una prueba hipótesis para la varianza, chi cuadrado. Si queremos hacer una prueba hipótesis para la proporción, Z. ¿Sí? Entonces, ese es. Luego, bueno, seleccionamos el estadístico, establecer el nivel de significancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿con cuánto de alfa vamos a trabajar? ¿Sí? 1%, 5%, típico. Bueno, también puede ser 10%, y ya después ya saben que está de complemento el nivel de confianza, ¿no? El nivel de confianza, ¿no? Que vendría a ser acá, ¿cuánto sería? 99%, 95%, y acá 90%. ¿Sí? Bueno, establecer en este caso la significancia, o también podemos decir establecer el nivel de confianza. Ya. Establecer los eventos que conducen al rechazo y no rechazo de la hipótesis nula mediante la definición de regiones de rechazo. Entonces, por ejemplo, si hacemos, bueno, identificamos que vamos a utilizar la distribución Z, hay que establecer las regiones de rechazo y no rechazo. Que podría ser, como hemos estado viendo en intervalos de confianza, de esta manera, tenemos dos zonas de rechazo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a hallar el estadístico. Recuerden que ahora, esto es el estadístico. Bueno, acá hay un valor de Z, acá también un valor de Z. Entonces, esto lo vamos a calcular. Pero, por ejemplo, digamos que me sale acá menos 2. Acá ya, ¿cuánto saldría? 2, por la simetría. Como estas son las regiones de rechazo, si nosotros ahora vamos a hallar esto que estamos hallando acá, va a ser el denominado, la distribución teórica. Bueno, en este caso sería Z teórico. En su momento, bueno, como trabajamos con tablitas, se trabajaba con tablitas, le decíamos el Z de la tabla, ¿sí? El Z teórico, el Z de la tabla. Lo contrastamos con el Z calculado. Y si el Z calculado, por ejemplo, sale por acá, es decir, menos 3, por ejemplo, entonces está en la zona de rechazo. Y al estar en la zona de rechazo, bueno, se rechaza la hipótesis. Si cae por acá, de repente me sale 4, el Z calculado también se rechaza. ¿Sí? Pero si el Z acá cae acá, por acá de repente 1, ¿sí? El valor 1, bueno, el Z, entonces, perdón, este Z al estar acá, el valor 1, bueno, la hipótesis nula no se rechaza. Entonces, como no se rechaza, recién hablaremos, ¿no? Comentaremos algo de, ¿no? Hablaremos de la alterna. ¿Sí? Recién. Entonces vamos a hallar esos valores. Bueno, pero ahora vamos a ver, entonces, estableciendo en este caso los eventos que conducen al rechazo y no rechazo, pero vamos a tener también en esta oportunidad que en algunos casos ya no es de esa manera, sino va a ser solo así. ¿Recuerdan qué pasaba acá cuando era, bueno, de esta manera cuando estábamos acá? Bueno, el alfa, bueno, teníamos el alfa, por ejemplo, el alfa 10%, ¿no? Vamos a poner así, entonces el 10%. ¿Qué sería acá? Mitad, ¿no? 5%, 1%. Ahora, cuando tengamos en un solo lado, por ejemplo, de esta manera, esta denominada prueba hipótesis unilateral,
hacia la izquierda, bueno, ese 10% no se divide, entonces el 10% va acá. Pero también puede ser unilateral hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, está acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener bilateral y unilateral. Que ahorita lo vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Bueno, realizar el ensayo de muestreo, es decir, bueno, ese experimento, ese muestreo que se planteó que íbamos a realizar, bueno, ya se ejecutó y debemos recopilar información. Entonces, hacer los cálculos y finalmente decir, bueno, una vez vamos a hacer los cálculos para llegar al Z calculado. Previo, entonces decía, establecer la zona de rechazo. Imaginemos que es bilateral. Bilateral. Entonces, ya establecimos esto. Ya tenemos los puntos acá, ¿no? El Z, ¿sí? Los Z, ahí está. Negativo, este por acá, negativo y este otro. Ya está. Ya tenemos acá. Recopilamos información, tenemos en este caso los datos, hallamos el Z calculado, ¿sí? Hallamos el Z calculado, ¿dónde entra? ¿Estará acá? ¿Estará por acá? ¿O estará por acá? ¿Dónde quedará ese valor? Y según dónde caiga ese valor, ese Z calculado, nosotros vamos a ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis. Ya está, calculamos y vemos si rechazamos o no la hipótesis. Ese es el resumen, digamos, el procedimiento para la prueba de hipótesis. Veamos en detalle esta prueba. Primero plantear entonces la hipótesis nula y la alterna. Hay que plantear la hipótesis nula y la alterna. ¿Sí? Para realizar una prueba estadística entonces es necesario especificar esta hipótesis nula y alterna. Adelante. Entonces vamos a explicar la hipótesis nula y la alterna. Bueno, la llamada hipótesis nula es simbolizada, ¿no? H sub 0. Esta hipótesis toma en cuenta los valores de uno o varios parámetros de la distribución para la variable de la teoría del experimento. Cuando la hipótesis nula se somete a prueba, nosotros vamos a decir la nula, entonces a esta vamos a decir si nosotros la rechazamos o no la rechazamos. Rechazo, o también puede decir no rechazo. Bueno, eso es en estadística, van a ver los libros que dice así, ¿no? Bueno, pero en otras áreas, en salud, bueno, para decir rechazo, acá dice no, o aceptamos. No rechazamos, entonces aceptamos. Ya, entonces, esto respecto a la hipótesis nula, ¿no? La alternativa que se denota por, ¿no? De esta manera, H, en este caso, sub 1, ¿sí? Se supone los posibles valores del parámetro, que son los valores complementarios a la hipótesis nula. Y acá es donde decimos complementario, ¿por qué? A ver, en adelante acá. En la hipótesis nula vamos a tener enunciados, cuando veamos los enunciados, relacionados con la igualdad, por ejemplo. Todo lo que sea con la igualdad. Por ejemplo, si la hipótesis nula es igual, el complemento de igual que sería diferente. ¿Sí? Si en la hipótesis nula tenemos el enunciado de mayor igual, el complemento de mayor igual que sería menor. Si en la hipótesis nula tenemos el enunciado menor igual, el complemento que sería en la nula, en la alterna, en la nula menor igual, en la alterna que sería mayor. Ya está, es el complemento. En todos, fíjense que en la nula está el igual inverso, ¿no? Igual, mayor igual, menor igual. Y en la alterna el complemento, diferente, menor, mayor. ¿Sí? Entonces, cuando lean el enunciado, ustedes tienen que identificar de quién están hablando. ¿Estarán hablando de la nula o de la alterna? ¿Sí? Entonces, primero tienen que identificar de quién están hablando. Entonces, no vayan a creer que siempre en los enunciados se habla, no, este es un error típico, pensar que siempre se está hablando de la nula. ¿Sí? Siempre me hablan de la nula. Entonces, que cuando plantean,
Entonces, cuando plantean su hipótesis nula, están algo así. Por ejemplo, que la media es, dice, no, mayor a 5. Lo plantean así. Y en la alterna están poniendo, estarían poniendo el otro, ¿no? Menor o igual a 5. ¿Por qué? Porque creen que todos los enunciados siempre se refieren a la nula. No. Los enunciados hay que identificar, saber si me están hablando de la nula o de la alterna. La decisión sí siempre es de qué, sobre la nula. Vamos nosotros a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. De repente ahí lo confunden. La decisión siempre es respecto a la hipótesis nula. Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, luego hay que planificar el experimento o el método de muestreo, ¿no? Se forma o se diseña un experimento que va a ser motivo, por ejemplo, el planteamiento de tratamientos. De acá, a ver, después del, creo que está, sí, después del consolidado 2, del examen de consolidado 2, vamos a hacer análisis de varianza. Entonces ahí vamos a ver un poquito de los tratamientos. Vamos a comparar tratamientos, algunas características. Entonces, bueno, lo otro es el muestreo, bueno, recopilar información mediante un muestreo. Bueno, muestreo ya lo hemos visto, ¿no? Tipos de muestreo y cómo en este caso, bueno, uno, determinar el tamaño de la muestra, cómo seleccionar en este caso la muestra, una pequeña simulación con una base de datos pequeña en realidad, y bueno, hemos sacado algunos valores. Eso es lo que sería eventualmente también, ¿no?, para poblaciones más grandes. A ver, podemos decir que en este paso se define la forma en que los datos serán obtenidos, ¿no? El tamaño de muestra, cosa que ya hemos visto, el número de repeticiones del experimento, ya eso es lo que vamos a ver ya de acá, en este caso, un par de semanas. Luego hay que seleccionar la selección de un estadístico en este caso, para la hipótesis nula. ¿Qué estadístico? Entonces, el estadístico de la prueba para la prueba hipótesis es una función de la muestra, bueno, es en este caso una distribución muestral. Se necesita la función de distribución de la muestra cuya distribución sea conocida y que quede completamente especificado bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Esa función, en este caso de distribución, servirá para asignar posibles, en este caso, probabilidades a los eventos que conducen al no rechazar o rechazar la hipótesis nula. Entonces se está refiriendo a las distribuciones que hemos visto ya. Entonces vamos a recordarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer, en este caso, prueba de hipótesis, vamos a poner acá, prueba de hipótesis para la media, ¿qué distribución voy a utilizar? Bueno, depende si conocemos la varianza poblacional o no conocemos la varianza poblacional. Si conocemos la varianza poblacional, ¿qué distribución vamos a utilizar? Y si no conocemos la varianza poblacional, bueno, vamos a utilizar la distribución, perdón, la varianza muestral. Y vamos a utilizar la distribución de este. ¿Qué más? Si queremos hacer prueba de hipótesis para la varianza de frente, ¿qué vamos a utilizar? De frente vamos a utilizar el chi cuadrado. ¿Sí? Y si queremos hacer para la proporción, Z. ¿Sí? Z. Ya está. Entonces, ya, y en sus pruebas de hipótesis justamente van a tener como ser utilizar esto. ¿Estos qué son? Son los parámetros poblacionales. Son los parámetros media poblacional, varianza poblacional, proporción poblacional. ¿Sí? Proporción poblacional. Entonces, por ejemplo, que yo digo, se quiere saber si la media de las alturas de los estudiantes de la Continental, ¿sí?, es menor a, la media de las alturas es menor a 1,60 m. Para empezar, ¿de quién me están hablando? He dicho que la media es menor a 1,60 m. ¿De qué me están hablando? ¿De la nula o de la alterna? De la alterna. De la alterna, ¿no? Para nada me han dicho algo de igualdad. Entonces me estaban planteando hipótesis nula, hipótesis alterna. Están diciendo que la media, antes como hablamos, se supone de la población, o sea, ¿no?, en toda la Universidad Continental, todos los estudiantes, la media es menor a 1,60, 1.60. Ya está. Esa es mi hipótesis alterna. Y la nula por complemento sería, tenemos acá,
mayor o igual 1C, C. Tenemos que plantearla de esta manera. La media. Si yo digo, la proporción, en este caso, la proporción de estudiantes de la Universidad Continental, ¿no?, que tiene sobrepeso, es, en este caso, menor o igual a 0.22. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Hipótesis nula. ¿De la nula o de la alterna? De la nula, ¿no? Porque me dicen menor o igual. Entonces digo, la hipótesis nula, hipótesis alterna. Me dijeron que la proporción A, ¿cuál de estos? Pi, ¿no? Proporción. ¿Cuánto es? Menor o igual, ¿no? Menor o igual a 0.22. Esa es la proporción. 0.22. En consecuencia, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería la alterna? Sería, bueno, pi mayor, complemento, ¿sí? 0.22. ¿Sí? Si yo digo que en este caso en un estudio se midió entonces el nivel de colesterol y se observó que, bueno, que había una variación. Entonces, que el nivel de variación o la varianza de los niveles de colesterol de los estudiantes, ¿sí?, es inferior a 22 miligramos por decilitro. Es inferior a 22 miligramos por decilitro. ¿De qué me están hablando? ¿De la nula o de la alterna? De la alterna. ¿Nula o alterna? Alterna. Entonces me está diciendo inferior, o sea, Menor. Entonces no esperen que digan, bueno, igual, mayor igual, menor igual, diferente, menor o mayor. Podríamos decir superior, ¿no? Perdón, superior, inferior, ¿no? Sí, por ahí son sinónimos. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le dije? Inferior, ¿no? Inferior, entonces de la alterna, ¿sí? Inferior, entonces diga, la varianza es inferior a 22 miligramos por decilitro. Ya, bueno, 22. Inferior, menor. ¿Y acá qué sería? Bueno, la nula sería esta, mayor o igual a 22. Ahí está. Y al toque diría, ¿y qué distribución utilizo acá? Como es la media, tú dirías, pues es o es el. Va a ver. ¿Qué información hay? Si no te dicen nada de la varianza poblacional, ¿tú qué asumes? Que todo es de la muestra. No te dice, pero tampoco me dijo de la muestra, no. Para que tú uses Z, tienen que decirte claramente que la varianza poblacional está o es conocida. Si no te dicen nada, se supone que tú vas a utilizar de la muestra. Es lo típico. Entonces, bueno, en el enunciado que le dije no dijo nada, entonces yo podría decir, bueno, vamos a utilizar este. ¿Ven? Acá la proporción de frente, ¿quién es? Z. Y para, en este caso, para la varianza es el chi cuadrado. El chi cuadrado. Y miren, ya podemos hacer algunos ejercicios. Miren acá. Vamos viendo, ¿bien? Vamos adelantando. Vamos a hacerlo más grandecito para que vean. Primero acá. No me dijo nada. Ustedes ya saben qué es. TD. Sí. Ya está. Ya está. Vamos a dar un poquito más. Con esta información nada más que me han dado. ¿Sí? Y ahora la pregunta ¿es bilateral o unilateral? Entonces, para eso, vamos acá a aclarar algo. Cuando esté de esta manera, ¿sí?, Bilateral. esto va a ser bilateral. ¿Sí? Y cuando sea uno de estos, Unilateral. esto ya es unilateral. ¿Sí? Unilateral. ¿Está? Ya está. Podríamos de repente haber hecho acá ya. Podríamos haber dicho acá, ¿no?
que la media, quisiéramos demostrar que en este caso que la media, en este caso de las alturas de los estudiantes, ¿no? Es, bueno, podemos decir, es igual, es idéntico, ¿no? Es similar, ¿no? O es equivalente, podríamos decir, a 1,60. ¿De qué me están hablando? Me están hablando denotando una igualdad, ¿no? Me están hablando de la nula, ¿sí? Y por lo tanto la alterna sería diferente, ¿sí? Ya, igualito, lo mismo. Entonces, como es de la media, o es Z o es T. Como no me han dicho nada de la varianza poblacional, voy a asumir que es T de estilo. Ya está. Entonces, cuando tenemos esto, este es bilateral de frente. ¿Tú ves igualdad? No. Igualdad o diferente, esto es bilateral. Entonces vamos con la bilateral. Bilateral. Entonces esto va así. ¿Qué información más podría darte? Yo podría haberte dicho, ¿sabes qué? Ahí trabájame con un 90% de confianza. Si te estoy diciendo que es un 90% de confianza, ¿cuánto es la significancia? 5. No, 10%. La significancia, que es el alfa, es 10%. Pero al ser bilateral se va a dividir alfa medio para ambos lados, ¿no? 5% acá, 5% acá, ¿sí? 5% en cada lado, ¿sí? Entonces alfa igual a 10%. Ya está. Entonces ya tenemos esto. Yo te voy a decir que en el siguiente, para empezar, al ser proporción, ¿qué distribución vamos a utilizar? Z. Z. Entonces, Z. Y acá es donde vamos entonces a ver lo siguiente. Ya, también te voy a decir que el alfa ahora acá, el alfa acá, que sea 5%. ¿Sí? Y el alfa de acá vamos a ponerle, el alfa de acá sea, vamos a poner acá, 8 por y acá con un alfa del 5%. Ya, también lo otro que a veces te van a dar el alfa y a veces de repente no te dan el alfa y te dicen, ¿sabes qué? La confianza o el nivel de confianza, ¿no? O la confianza o el nivel de confianza del 95%. En consecuencia tú dirás, bueno, el alfa es 5%, la complemento. ¿Sí? A veces te hablarán de porcentaje, otras veces en decimal. ¿Sí? Los libros están así bien variados, para mí. Ya, Z. Entonces, ¿esto qué significa? Que es unilateral. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Es importante. Entonces recuerden, ¿qué son estos? Zonas de rechazo. Zonas de rechazo, o sea, es decir, rechazamos la nula, ¿sí? Y acá está la zona de no rechazo, zona de aceptación. Entonces, este está ligado, la zona de aceptación, la zona de no rechazo, está ligado a la nula. Entonces, no, este está ligado a la nula. Y las zonas de rechazo, cuando tú rechazas la nula, ¿con quién te vas a quedar? Con la alternativa. Con la alterna, que sería el complemento, por decirlo. Entonces, mira, esta zona de aceptación, ¿no? O zona de no rechazo, es de la nula. Y estas de acá, las zonas de rechazo, hoja rechazada, estarían relacionadas con la alterna. Entonces, para tú saber si es a la izquierda o a la derecha, tienes que mirar a la alterna. Si es a la izquierda, menor, izquierda. Y si es a la derecha, mayor. Así de simple. Entonces, para ver, ¿no? Para ver la zona de rechazo, vamos a ponerla acá en verde, en azul, en negro. Entonces, tú vas a observar a la hipótesis nula para, en este caso, determinar la zona, o está relacionado con la zona de rechazo, ¿no? Determina la zona de rechazo. Miren que acá hay 10 puntos, prácticamente bien consolidado. Ya se perdió el lado de 10 puntos. Ya miren, entonces, al toque acá. Para ver la zona de rechazo, aquí tengo que ver a la alterna. ¿Hacia dónde está?
B mayor hacia la derecha. Entonces la zona de rechazo estaría acá. Como es unilateral, ese alfa ya no se divide. Entonces, sigue acá 5%. ¿Sí? 5%. Esa es la zona de rechazo. ¿Sí? Esa es la zona de rechazo. En todo caso, repetir para no confundirnos y tenerlo todo igualito. A ver, 10% acá. ¿Sí? 10%. Ya vamos a poner acá 90. Tenerlo todo igual. 90. Y acá sería el alfa, sigue siendo 10. ¿Sí? Y acá tendríamos, para tenerlo todo igual, ¿ya? 10%. Ya está. Acá se divide bilateral, en unilateral no se divide. Ya está. ¿De quién dependió? La zona de rechazo entonces dependió de él, ¿no? Entonces, él me está diciendo, ¿sabes qué? Acá. ¿Sí? Ahora vamos al chi cuadrado. No sé, ¿me puedes explicar de nuevo? ¿No? Ya ver, vamos a ver. Y entonces les decía que cuando planteamos la hipótesis nula y la alterna, ¿sí? Para empezar, en la nula siempre está relacionada a las igualdades, en la alterna el complemento, diferente, menor, mayor. Listo. Cuando veamos en las hipótesis nula y alterna, veamos la igualdad y la diferencia respectivamente, es una prueba de hipótesis bilateral. ¿Qué quiere decir? Que el alfa se va a dividir, ¿sí? Como hemos estado viendo en intervalos de confianza o determinación, en este caso de tamaño numérico. ¿Sí? Ya. Se divide en dos, el alfa. Pero cuando veamos que en la hipótesis nula y alterna hablamos de menor, igual, mayor, igual, etc., entonces estamos frente a hipótesis, en este caso, pruebas de hipótesis unilaterales, donde la región de rechazo va a estar o a la izquierda o a la derecha. ¿De quién va a depender? Va a depender, ustedes tienen que mirar ¿a quién? A la hipótesis alterna. En la alterna te va a decir, te va a determinar, ¿no?, la zona de rechazo, ¿no? Te va a determinar la zona de rechazo. Por ejemplo, si está en este caso, si es a la izquierda, menor, y si es en este caso a la derecha, dirá mayor. Para nuestro ejemplo acá, ¿a quién? Yo sé que esto es unilateral, pero para saber si es a la izquierda o a la derecha, miro a quién, a la hipótesis nula, pero alterna. Y la alterna me dice que mayor hacia la derecha. Entonces, este me está diciendo. Ahora acá vamos a ver el siguiente. ¿Este qué es? Chi cuadrado, ¿no? Sí, Ah, ya, es chi el cuadrado. método. Ahí se va así. Sí. Chi cuadrado, ¿sí? Chi cuadrado. Chi cuadrado. Ya está, chi cuadrado. ¿Cómo se hace? De un lado a otro. Igualito, ya está, tengo esto y me está diciendo, para empezar, es una prueba de hipótesis unilateral. ¿Hacia dónde? Si yo quiero saber en este caso, bueno, el alfa no se va a dividir, en consecuencia quiero saber hacia dónde, izquierda o derecha. Entonces para eso miro a la alterna y dice menor. Al decir menor, A la izquierda. hacia la izquierda. Acá. ¿Cuánto? 8%. ¿Sí? No se divide. Ahí está el 8%. ¿Sí? Ya está. ¿Después qué viene? Bueno, después viene acá, hay que calcular cuánto es el valor chi cuadrado. ¿Cuánto es el valor, no? En este punto. ¿Cuánto sería, por ejemplo? Ya, ustedes ahora que ya sería, bueno, chi cuadrado, ¿de quién depende? Ah, ya, ¿cuánto es acá? 8% más 0.08, ¿no? 0.08. ¿Qué más? Ah, grado es libertad, depende de n. Bueno, n, ya sabes que acá es n menos 1. Y ahí sale el valor de acá, ¿no? Eso lo pueden ayer poner, por ejemplo. Esa es la parte práctica ya, ¿no? Y acá igualito, el z. Ah, tú sabes que el z, el valor de z ahí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el z ahí? Bueno, solo depende de quién, del valor de acá. ¿Cuánto es el área hasta este punto? 0.90, ¿no? 0.90.
sería 0.90. Depende del n, no, de los grados de libertad no. Lo tiene que 0.90 y ahí sale el valor de 0. ¿Sí? Y acá, bueno, tienes doble, ¿no? T, donde, ¿a qué sería acá? ¿Hasta acá cuánto es el área? 0.05. Grado de libertad, sí, n menos 1. Y sale ahí. QT, ¿no? QT en R. ¿Y acá? ¿Cuánto sería? Hasta este punto, ¿cuánto es? Bueno, en todo caso sería 1 menos alfa medio. 1 menos, bueno, 5%. O sea, 0.95. En todo caso, tú ya sabes, no, 0.95, n menos 1. ¿Sí? Y ahí sale el valor entonces del t de la tabla, el z de la tabla o el chi cuadrado de la, en este caso de la tabla. ¿Sí? Ya está. Pero con los datos, con la información que tenemos, ya sea de la edad, el nivel de colesterol, ¿no? Bueno, obesidad, la proporción, las varianzas, las medias que tengamos, nosotros vamos a hallar el t, el z o el chi cuadrado calculado. Y donde caiga ese valor, diremos si se rechaza o no la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Simplemente calcular el valor de la estadística de la distribución, sea t, sea z o el chi cuadrado, pero el calculado. Si cae en la zona de no rechazo o zona de aceptación, pues no se rechaza la hipotenusa. Y si cae en la zona de rechazo, lo rechazamos la hipotenusa. Entonces solo nos falta calcular. ¿Y eso cómo lo vamos a calcular? ¿Se acuerdan cómo estábamos hallando los intervalos de confianza? Hallamos, ¿no? El valor del menor, ¿no? Y el mayor valor. Ahora es como si solo halláramos, bueno, si tenemos una bilateral vamos a tener que hallar, ¿no? Dos valores, dos puntos, ¿no? Un punto y un punto, prácticamente como un intervalo de confianza. Pero si tenemos un unilateral, bueno, va a depender si hallamos este o si hallamos este. Está relacionado con el intervalo de confianza, prácticamente. ¿Sí? Entonces prácticamente es como, por así decirlo, ¿no? Si hacemos una bilateral es como hallar tanto el límite inferior como el límite superior. ¿Sí? Por así decirlo. Y en el otro, como si es unilateral hacia la derecha, como hallar el límite superior. Y acá, Límite inferior. Claro. ¿Sí? En el H1 podría ser mayor o igual a 0.5. Podría ser también menor a 0.22. Claro, esto puede ser esto, pero depende del enunciado. Claro. Bajo el Pero ejemplo, el grafito de ahí del 10% sería para el otro lado. lo que está ocurriendo acá. Cuando acá H1 es mayor y acá H1 es menor. Cuando es menor, hacia el otro lado. Por eso puse el ejemplo. O mayor hacia la derecha o menor hacia la izquierda. ¿Sí? Sea Z, sea chi cuadrado, sea t, cualquiera de estos, simplemente hay que reconocer en este caso, ¿no? Bueno, para ver dónde está la zona de rechazo hay que ver a la hipótesis alterna. ¿Sí? Ya está. Entonces ahí está, ¿no? Reiteramos. ¿Sí? Ya está. Ya, miren, con una imagen ahí que tomen de eso, con eso ustedes prácticamente están los 10 puntos del consolidado, ¿sí? O 12 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el examen en este consolidado, incluso, bueno, de ahí también ya vendrá 6 puntos nomás ya, para el final, pido pues justamente identificar la hipótesis nula, la alterna, qué distribución utilizar todo. Porque lo único que falta acá, ¿qué sería? El cálculo, ¿no? Hacer el calculado y ver dónde cae, que es ya la operación matemática, que eso ya lo van a hacer en práctica, todo. Entonces, ahí está. A ver, selección del estadístico, ya bueno, ya lo hemos mencionado. El evento, entonces ya nos podemos correr acá, ¿no? El evento que induce al rechazo se conoce como región, en este caso, perdón, que induce al rechazo se conoce como región o zona de rechazo a la hipótesis nula. ¿Sí? En tanto que el evento que conduce al no rechazo se llama en este caso es la región o zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, miren, acá está ahí que la zona de rechazo de la hipótesis nula depende de qué? De la hipótesis alterna. Bueno, en vez de poner H sub 1 también le ponen H sub A. ¿Sí? La hipótesis, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de hipótesis, en este caso, alterna, diferente, la nula habla de igualdad, ¿no? ¿Sí?
igualdad alterna. Entonces te pueden hacer un enunciado, tú vas a reconocer de quién te están hablando, del alterno o de la nula. Tú le determinas. Cuando tú ves entonces en la nula igualdad y en el alterno diferente, bilateral. El alfa se divide, ¿no? Alfa medio, alfa medio. Ya está. Y vas a tener dos z, ¿no? Uno negativo y uno positivo. Ya está. Hasta ahí tienen que entonces ustedes en su examen tentativamente desarrollar. En base a un enunciado. Y la unilateral, bueno, igualito, ¿no? Ah, acá el alfa no se divide. El 5% está totalmente acá. Listo. Pero ¿hacia dónde será? ¿Unilateral? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿De quién depende? De la alterna. Fíjense la alterna que dice menor, hacia la izquierda. Y acá, mayor, hacia la derecha. ¿Sí? Quede claro eso. Nadie se ha faltado, no puede decir que no falte. Entonces, si estudian esa partecita nomás, 10 puntos. Ya nadie debería jalar ese consolidador. Pero jalamos. Pero, Por favor. Ya, a ver. ¿Qué ya bueno, esto lo vamos a hacer tentativamente en clase, ¿no? Claro, en la claro, práctica. Z tiene que ser cosa. A ver, un ratito. Vamos a modificar acá. ¿Qué no tiene que pulso? Tengo que